Detrás de las máscaras. Nunca me había fijado en cómo las personas más normales pueden esconder los secretos más oscuros. Era el tipo de pensamiento que se te cruza cuando te enfrentas a algo que jamás hubieras imaginado. Todo empezó cuando acepté un trabajo temporal en Faidaven, un pequeño pueblo agrícola. Parecía el lugar ideal para alejarme del ruido de la ciudad, un rincón tranquilo donde la vida era simple y las caras siempre venían acompañadas de sonrisas amables. No podía estar más equivocado. Llegué una tarde de otoño, cuando los campos dorados reflejaban los últimos rayos del sol. La comunidad parecía tan acogedora como un cuadro pintado con tonos cálidos. Gente paseando en bicicleta, niños jugando en las calles y ancianos saludando desde sus porches. Todo daba la impresión de un sitio que el tiempo había olvidado, un refugio donde las preocupaciones modernas no existían. Me instalé en una pequeña cabaña alquilada al borde del bosque, con el río murmurando a unos metros y la promesa de tranquilidad en cada rincón. Mis primeros días fueron lo que esperaba. El trabajo en la cooperativa local era sencillo, inventariar y organizar productos agrícolas. Los habitantes me trataban con cortesía, aunque siempre con cierta distancia. Sabía que yo era un forastero, y en lugares como este, las personas no se abren fácilmente. Había algo en ellos que no podía descifrar, como si detrás de cada sonrisa hubiera algo cuidadosamente oculto. Pero, siendo sincero, no le di demasiada importancia. La gente del campo siempre ha tenido una manera peculiar de ser reservada. Conforme pasaban las semanas, empecé a notar ciertos detalles que no encajaban. La iglesia del pueblo, por ejemplo, siempre estaba cerrada, excepto los viernes por la noche. No era un día típico para servicios religiosos, pero todos los residentes acudían, sin falta. Lo curioso era que jamás hablaban de lo que sucedía allí. Si les preguntabas, simplemente cambiaban de tema o sonreían como si fuera una broma privada. También noté que, durante esos viernes, las calles quedaban desiertas y el aire parecía cargarse de una sensación de inquietud que no podía explicar. Un día, decidí quedarme despierto más allá de lo habitual. Desde mi cabaña, podía ver las luces de la iglesia a lo lejos. Las ventanas estaban cubiertas, pero había una intensidad en esas luces que me puso nervioso. Aunque estaba demasiado lejos para escuchar algo, sentí que el lugar vibraba con una energía que no era natural. Fue en ese momento cuando mi curiosidad comenzó a convertirse en una obsesión. Había algo detrás de esas puertas que no encajaba con la fachada amable de Faidaven. La oportunidad para investigar llegó de forma inesperada. Una mañana, mientras revisaba el inventario, encontré una caja de madera etiquetada como reserva especial. Estaba cerrada con un candado, pero el peso de la caja y el olor que desprendía me hicieron suponer que contenía carne. No era algo raro en una comunidad agrícola, pero lo extraño era que nadie la había incluido en los registros oficiales. Pregunté al supervisor, un hombre llamado Walter, pero simplemente me dijo que no debía preocuparme por eso, que era tradición. Su respuesta, y la forma en que evitó mi mirada, solo avivaron mi desconfianza. Esa noche, decidí actuar. Esperé a que los viernes llegaran de nuevo y me dirigí hacia la iglesia en silencio. El camino estaba oscuro, con apenas un par de faroles antiguos iluminando las calles. Me escondí detrás de unos arbustos al borde del edificio, donde podía observar sin ser visto. Las puertas se abrieron y los residentes comenzaron a entrar en silencio. Hombres, mujeres, ancianos y hasta niños formaban una fila ordenada, como si estuvieran programados para seguir un patrón. No llevaban ropa especial, solo sus atuendos cotidianos, lo cual hacía que todo fuera aún más inquietante. Eran exactamente las mismas personas que durante el día me saludaban con amabilidad y ofrecían frutas frescas en la cooperativa. Cuando la última persona entró, las puertas se cerraron con un ruido seco. Me acerqué sigilosamente a una ventana lateral y traté de mirar adentro. Las cortinas pesadas apenas dejaban espacio para espiar, pero pude distinguir algunas formas. Lo que vi no tenía sentido. En lugar de un altar tradicional, el centro de la iglesia estaba dominado por una estructura metálica que parecía un marco, como si sirviera para sostener algo. Rodeándola había figuras encapuchadas, todos vestidos con túnicas negras.
A pesar de no ver sus rostros, sabía que eran los mismos habitantes que durante el día parecían tan normales. La ceremonia comenzó. No podía escuchar claramente, pero los movimientos eran calculados, como si cada persona supiera exactamente dónde pararse y qué hacer. Algo fue colocado en el centro del marco metálico, y entonces lo vi, un animal, inmóvil y silencioso, que fue alzado como si fuera una ofrenda. Sentí un nudo en el estómago. Todo aquello era demasiado organizado, demasiado metódico. Este no era un simple ritual religioso, había una precisión perturbadora en cada gesto. No pude seguir mirando. Me alejé rápidamente, tratando de procesar lo que había visto. Esa noche no dormí. Mi mente estaba llena de preguntas, pero una idea se repetía: estas personas, que durante el día parecían tan comunes, estaban involucradas en algo que iba mucho más allá de lo que yo podía entender. Pasaron días antes de que decidiera volver a investigar. Esta vez fui más cuidadoso. Descubrí que las cajas como la reserva especial llegaban todos los viernes a un almacén detrás de la iglesia. Siempre eran transportadas por Walter y 2 hombres más, que se aseguraban de que nadie se acercara. Intenté entrar al almacén durante la noche, pero estaba protegido por una cerradura reforzada. Mis sospechas crecieron aún más cuando noté que, cada semana, algunos animales de las granjas locales desaparecían sin explicación. Un día, encontré algo que no debería haber visto. Mientras paseaba por el bosque detrás de mi cabaña, me topé con un claro que parecía haber sido utilizado recientemente. Había cenizas esparcidas y restos que no pude identificar con precisión, pero que no pertenecían a un fuego de campamento común. El olor metálico en el aire era inconfundible. Había algo profundamente ritualístico en cómo estaba todo dispuesto, como si ese lugar fuera un punto de encuentro para algo que se hacía a escondidas. Todo culminó una noche en la que mi curiosidad finalmente superó mi miedo. Decidí que necesitaba respuestas. Me dirigí al almacén detrás de la iglesia, esperando que, tal vez, pudiera encontrar algo antes de que llegaran los demás. Con una palanca improvisada, forcé la cerradura y entré. El lugar estaba oscuro, pero con la luz de mi linterna vi las mismas cajas de madera. Una de ellas estaba abierta. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Dentro de la caja había cuchillos ceremoniales y recipientes de metal cubiertos con manchas que no eran óxido. Lo más perturbador era un libro, lleno de símbolos y anotaciones que no podía entender. De repente, escuché pasos. Apagué la linterna y me escondí detrás de unas estanterías. Walter y los otros hombres entraron al almacén, hablando en voz baja. No pude entender todo, pero capté fragmentos que hablaban de un ofrecimiento y purificación. Cuando salieron, apenas tuve tiempo de salir corriendo sin ser descubierto. Pero ese fue el momento en que todo encajó. Este pueblo, con su apariencia tranquila, escondía algo oscuro bajo la superficie. Los sacrificios no eran solo animales. Había algo más grande detrás de sus rituales, algo que involucraba a todos y que los unía de una manera que no podía comprender. La mañana siguiente, empaqué mis cosas y me fui de Fairhaven. No dejé notas ni explicaciones, simplemente desaparecí. Lo que más me perturba, incluso ahora, es que estas personas viven sus vidas como si nada estuviera mal. Son amables, trabajadores, el tipo de gente que saluda en la calle y ofrece una taza de café. Pero detrás de esas máscaras cotidianas hay algo que nadie sospecharía. A veces, cuando veo a alguien con una sonrisa demasiado perfecta o una amabilidad excesiva, me pregunto si realmente conocemos a las personas con las que convivimos. Fairhaven me enseñó una lección que nunca olvidaré: no todos los monstruos se esconden en la oscuridad, algunos llevan una cara familiar y caminan entre nosotros, ocultos bajo una capa de normalidad tan impecable que nadie se atrevería a dudar de ellos. El invierno de los mártires. Cuando me mudé a Black Hollow, lo hice por una promesa que parecía perfecta: paz y tranquilidad lejos del caos de la ciudad. El pueblo era pequeño, rodeado por densos bosques y montañas que parecían abrazar cada rincón del lugar. Había algo casi poético en esos paisajes invernales, cubiertos por una capa perpetua de nieve.
Pero lo que al principio me pareció una postal perfecta se convirtió rápidamente en algo mucho más oscuro. Ahora sé que hay lugares que están marcados por algo más profundo que su historia, lugares que esconden secretos que nunca debieron salir a la luz. Todo comenzó con un accidente. El primer día que llegué al pueblo, mi coche patinó en una curva cerrada y terminé en la zanja al borde de un camino helado. No hubo daños graves, pero mi neumático quedó atrapado en el barro congelado. Mientras intentaba sacarlo, un hombre apareció de la nada para ayudarme. Llevaba una chaqueta gruesa y una bufanda negra que le cubría casi todo el rostro, pero lo que más me llamó la atención fue su mirada. Sus ojos eran de un azul tan claro que casi parecían transparentes, como si el frío hubiera invadido su alma. Sin decir palabra, el hombre me ayudó a empujar el coche. Cuando finalmente logré salir de la zanja, se quedó allí, mirándome en silencio. Le di las gracias, pero no respondió. Simplemente se giró y se alejó hacia el bosque, perdiéndose entre los árboles. Pensé que era un lugareño más, alguien acostumbrado a la soledad de ese lugar, pero ahora sé que su presencia no fue una coincidencia. Él sabía quién era yo, incluso antes de que llegara. Me instalé en una cabaña al borde del bosque, un lugar sencillo pero acogedor. Los primeros días fueron tranquilos. Caminaba por los senderos nevados, disfrutando de la soledad y el silencio. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que los habitantes de Black Hollow eran extraños, incluso para los estándares de un pueblo pequeño. La mayoría evitaba hablar conmigo, limitándose a miradas fugaces y murmullos. Cuando pasaba por la plaza principal, sentía que todos los ojos estaban puestos en mí, como si estuvieran evaluándome. Había algo peculiar en ellos, una especie de uniformidad que me resultaba perturbadora. Todos llevaban colgantes idénticos, pequeños amuletos con la forma de un círculo dividido por una línea vertical. Al principio pensé que era una tradición local, algún símbolo religioso o cultural. Pero cuanto más lo veía, más me inquietaba. Nadie mencionaba su significado, y cada vez que intentaba preguntar, la conversación cambiaba abruptamente. Un día, mientras exploraba el bosque, encontré algo que no debería haber estado allí. Era una estructura circular de piedra, medio enterrada en la nieve. Parecía una especie de altar, con inscripciones talladas que no podía descifrar. Había velas derretidas alrededor y el suelo estaba ennegrecido, como si alguien hubiera encendido una fogata recientemente. El lugar me dio una sensación de incomodidad que no pude ignorar. Sentí la necesidad de alejarme, pero antes de irme, noté algo más. El mismo símbolo del colgante de los lugareños estaba grabado en el centro del altar. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra las ventanas. Intenté leer para distraerme, pero no podía dejar de pensar en el altar. Había algo en el que no tenía sentido, algo que no encajaba con la tranquilidad aparente del pueblo. Finalmente, me rendí al cansancio y me fui a la cama. Pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché un sonido que me hizo levantarme de golpe. Era un canto, profundo y gutural, que venía desde el bosque. No sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el sonido persistía. Me acerqué a la ventana y miré hacia el bosque. A lo lejos, entre los árboles, había una luz. No era la luz cálida de una fogata, sino algo más frío, como el brillo de un fuego azul. Contra todo instinto, decidí averiguar qué estaba pasando. Me puse mi abrigo y salí al frío. Seguí la luz a través del bosque, moviéndome con cautela para no hacer ruido. El canto se hacía más fuerte a medida que me acercaba, y pronto llegué a un claro donde vi algo que nunca olvidaré. Había un grupo de personas de pie alrededor del altar que había encontrado antes. Todos llevaban túnicas negras y sostenían velas encendidas. El fuego azul que había visto venía del centro del altar, donde ardía sin consumir nada a su alrededor. El líder del grupo, un hombre alto con una máscara tallada, levantó las manos hacia el cielo mientras los demás lo imitaban. Entonces, algo se movió en la sombra detrás del altar. Al principio pensé que era un animal, pero su tamaño y forma eran incorrectos. Tenía extremidades largas y delgadas y se desplazaba con una fluidez que no parecía natural. Cuando emergió por completo,
vi que no era un ser humano ni un animal. Era algo completamente distinto, algo que no pertenecía a este mundo. El líder del grupo hizo un gesto y 2 personas arrastraron a un tercer individuo hacia el altar. Parecía estar inconsciente, con los brazos y las piernas atados. Lo colocaron en el centro del círculo, justo frente al fuego azul. Fue entonces cuando entendí lo que iba a suceder. Traté de moverme, de retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Estaba congelado, no por el frío, sino por el horror. El canto alcanzó un crescendo y el ser detrás del altar se abalanzó sobre la figura atada. Fue tan rápido que apenas lo vi moverse. Lo que siguió fue un caos de gritos y sonidos que no puedo describir. Me di la vuelta y corrí, sin preocuparme por hacer ruido. No me detuve hasta que llegué a mi cabaña, cerrando la puerta detrás de mí y asegurándome de que todas las ventanas estuvieran cerradas. A partir de esa noche, todo cambió. Los habitantes de Black Hollow parecían saber que había visto algo. Sus miradas se volvieron más persistentes, más amenazantes. Dejaron de intentar disimular su desdén por mi presencia. Cada vez que salía de la cabaña, sentía que alguien me seguía. Una vez encontré marcas en la puerta, símbolos tallados que coincidían con los del altar. Sabía que tenía que irme, pero las carreteras estaban bloqueadas por la nieve y las tormentas invernales hacían imposible la comunicación con el exterior. Finalmente, en una noche especialmente fría, ocurrió algo que confirmó mis peores temores. Me desperté de un sueño inquieto y sentí que algo estaba mal. Miré por la ventana y vi a varias figuras paradas en el borde del bosque, todas mirando hacia mi cabaña. No se movían, no hacían ruido. Simplemente estaban allí, como sombras en la nieve. Decidí que no podía esperar más. Tomé lo esencial y salí por la puerta trasera, evitando el camino principal. Sabía que si lograba llegar a la carretera, podría caminar hasta el siguiente pueblo. La nieve dificultaba mi avance y el frío mordía cada parte de mi cuerpo, pero seguía adelante. Podía sentir que algo me perseguía, aunque nunca miré hacia atrás. Cuando finalmente llegué a la carretera, estaba agotado y al borde de la hipotermia. Por suerte, un camión pasó y el conductor, al verme, se detuvo para ayudarme. No le expliqué nada, simplemente le pedí que me llevara tan lejos como fuera posible. Nunca volví a Black Hollow. No sé qué eran esas personas ni qué era lo que adoraban en el altar, pero estoy seguro de que no era algo humano. Desde entonces, he evitado los lugares pequeños y remotos, esos rincones del mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Porque ahora sé que, en algunos de esos lugares, el tiempo no está detenido. Está esperando, junto con las cosas que deberían permanecer enterradas para siempre. El juego que se salió de control. Si alguien me hubiera dicho hace un año que esto terminaría tan mal, habría pensado que estaba loco. Todo empezó como una broma, una especie de juego para pasar el rato entre amigos. No éramos ni siquiera un grupo particularmente unido, solo un puñado de nosotros que compartíamos un sentido del humor oscuro y el gusto por lo extraño. Éramos 5, yo, Raúl, Mariana, Iván y el que ahora solo puedo llamar él. Su nombre era Diego. Si algo de esto fue culpa de alguien, fue suya. Pero lo más aterrador es pensar que tal vez la culpa fue de todos, por haberlo dejado llegar tan lejos. La idea surgió una noche de viernes, en la casa de Raúl. Habíamos estado viendo películas de terror baratas, las típicas de rituales satánicos y demonios, riéndonos de lo ridículas que eran. Fue Iván quien, en tono de burla, dijo, deberíamos hacer nuestro propio culto. ¿Quién se apunta? Todos reímos. Era exactamente el tipo de broma que nos gustaba, absurda y sin sentido. Pero Diego, que hasta ese momento había estado callado, respondió con algo que no esperábamos, sí, hagámoslo. Al principio, nadie lo tomó en serio. Mariana incluso improvisó una túnica con una sábana, y todos seguimos la corriente, riéndonos y simulando que recitábamos cánticos. Decidimos encontrarnos cada viernes por la noche para continuar con la broma, con más disfraces y más tonterías.
Compramos velas negras en una tienda de regalos y pintamos símbolos en el suelo con tiza, copiándolos de internet. Nos divertíamos inventando nombres ridículos para demonios ficticios y haciéndonos fotos como si fuéramos parte de una película de serie B. Pero Diego, él no se reía. Al principio, pensé que simplemente estaba interpretando su papel, actuando como el líder del culto para mantener la gracia. Pero con cada reunión, se lo tomaba más en serio. Empezó a traer libros viejos que había encontrado en mercados de antigüedades, textos que, según él, contenían rituales reales. Nos los leía con un tono solemne, como si de verdad creyera en lo que decía. A veces nos burlábamos de él, pero eso solo parecía hacerlo más decidido. Cuando Mariana intentaba bromear o interrumpirlo, la miraba con tanta intensidad que terminábamos por callarnos. Para el tercer mes, la dinámica había cambiado por completo. Ya no era un juego. Diego nos imponía roles dentro del grupo y exigía que nos comprometiéramos con la causa. La causa, según él, era honrar a un ser llamado Aqueron, un demonio del que nunca habíamos oído hablar antes y que, según decía, podía otorgarnos poder y fortuna si lo venerábamos correctamente. Es un símbolo, no es real, me decía a mí mismo. Claro, Diego estaba convencido de lo contrario. El ambiente comenzó a volverse tenso. Raúl, que era el más relajado del grupo, dejó de asistir después de que Diego le gritara por no seguir las reglas del ritual. Mariana también empezó a poner excusas para no venir, aunque Iván y yo continuamos asistiendo, más por inercia que por interés. Para entonces, las reuniones ya no eran divertidas. Se sentían como una obligación. Diego se volvía más controlador cada semana, exigiéndonos que nos arrodilláramos frente a un altar improvisado o que repitiéramos frases que apenas entendíamos. Todo explotó una noche. Habíamos decidido reunirnos en una cabaña que los padres de Iván tenían en las afueras del pueblo. Era un lugar aislado, perfecto para nuestras sesiones. Diego llegó con algo extraño, un chivo negro que llevaba amarrado con una cuerda. Al principio, pensé que era otro de sus excesos, una especie de atrezo para añadir dramatismo. Pero cuando vi el cuchillo que llevaba en la otra mano, mi corazón dio un vuelco. Sin previo aviso, Diego llevó al animal al centro del círculo que habíamos dibujado con tiza en el suelo. Empezó a recitar un cántico, esta vez más bajo, casi como si lo estuviera murmurando para sí mismo. Iván intentó reírse, nervioso, pero nadie lo acompañó. El ambiente era pesado, sofocante. Algo en la postura de Diego nos hizo darnos cuenta de que esto ya no era una actuación. Antes de que pudiera reaccionar, lo vi levantar el cuchillo y hundirlo en el cuello del chivo. La sangre salió disparada como un torrente, manchando las manos de Diego y empapando el suelo. El animal soltó un chillido desgarrador antes de desplomarse y un silencio denso se apoderó de la habitación. Nadie se movió. Estábamos en shock, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Pero Diego no terminó allí. Se arrodilló junto al cuerpo del chivo, recogió un cuenco que había traído consigo y dejó que la sangre fluyera dentro. Luego, sin dudarlo, llevó el cuenco a sus labios y bebió. La imagen me dejó paralizado. No era solo el acto en sí, que ya de por sí era horrendo, sino la expresión en su rostro. Diego estaba en trance, completamente perdido en algo que ninguno de nosotros podía entender. Sus ojos estaban vidriosos, fijos en algún punto del techo, como si realmente estuviera comunicándose con algo más allá de nuestra realidad. Esto es por Aqueron, dijo finalmente, con la voz cargada de fervor. Fue Iván quien rompió el momento. Se levantó bruscamente y salió corriendo de la cabaña, y Mariana lo siguió segundos después. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo Diego permanecía arrodillado junto al cuerpo del animal, con las manos aún manchadas de sangre. Algo en mí me decía que debía correr, pero no podía. Estaba atrapado entre el miedo y la incredulidad, como si mi cerebro no pudiera aceptar lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente reuní el valor para moverme, Diego me miró. Fue una mirada vacía, desprovista de la humanidad que había conocido en él. Me levanté lentamente y salí de la cabaña, sintiendo su mirada en mi espalda hasta que estuve fuera. No sé cómo llegué a casa esa noche. Mi mente estaba en blanco, llena de imágenes que no podía borrar.
No dormí. Después de esa noche, todo cambió. Mariana dejó de contestar mis mensajes, e Iván evitaba hablar del tema cada vez que intentaba mencionarlo. Raúl, que llevaba semanas ausente, parecía tener suerte de haberse distanciado antes de que las cosas se descontrolaran. Pero Diego, él no desapareció. Me mandaba mensajes constantemente, exigiendo que regresara a las reuniones. Decía que estábamos al borde de algo grande, que Aqueron le había enviado señales. Ignoré cada mensaje, pero eso no detuvo su insistencia. Una semana después, me desperté con un ruido extraño en mi puerta. Cuando salí a revisar, encontré algo que me heló la sangre, el cadáver de un chivo, con el cuello cortado de la misma forma que había visto aquella noche en la cabaña. Sobre la sangre seca, alguien había escrito Aqueron te espera con letras torpes y grandes. No hizo falta pensar demasiado para saber quién había hecho eso. Diego se estaba volviendo más peligroso, más incontrolable. Intenté denunciarlo, pero nadie me tomó en serio. La policía apenas prestó atención, diciendo que probablemente era una broma pesada. Nadie entendía la gravedad de la situación, y yo mismo empezaba a cuestionarme si todo esto era real o si me estaba volviendo loco. Pero no estaba loco. Lo sabía en el fondo, porque cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro esa noche, cubierto de sangre, completamente entregado a algo que ni siquiera podía explicar. El desenlace llegó unas semanas después. Diego fue encontrado en su departamento, rodeado de velas negras y símbolos pintados en las paredes con lo que parecía sangre. Estaba sentado frente a un espejo, con el cuchillo aún en la mano y una sonrisa en el rostro. Según la policía, había perdido la vida de una manera inexplicable, aunque los periódicos nunca detallaron más. Lo que más me perturbó fue la nota que encontraron junto a él, escrita en su letra: he visto a Aqueron y está hambriento. Desde entonces he intentado seguir adelante, pero la culpa me persigue. No puedo evitar pensar que fuimos nosotros quienes lo empujamos a ese abismo, que todo comenzó con nuestras bromas, con nuestra falta de límites. Era un juego, un chiste sin intención, pero terminó despertando algo en Diego que no entendíamos. Algo que quizá nunca debimos tocar. No sé si Aqueron es real o si era solo un invento de su mente trastornada. Pero hay noches en las que siento que alguien me observa, desde algún rincón oscuro de mi habitación, esperando pacientemente. El pozo hambriento. Cuando encontré aquel anuncio en internet, no pensé demasiado. Ofrecían trabajo temporal en una granja remota, comida y alojamiento incluidos. Necesitaba un cambio de aire, alejarme del bullicio de la ciudad y despejar mi mente. Además, el salario era más que razonable. Todo parecía perfecto. Ahora me doy cuenta de que, en realidad, era demasiado perfecto. Llegué a Wolf Hollow un lunes por la tarde. El lugar estaba tan alejado de la civilización que el último tramo del viaje lo tuve que hacer caminando. No había señal de teléfono, ni carreteras pavimentadas, solo un sendero polvoriento que atravesaba campos interminables de maíz. Cuando finalmente vi la granja, sentí un alivio momentáneo. Era una construcción grande y antigua, rodeada por establos y cobertizos desvencijados. Desde fuera, parecía un sitio normal, algo desgastado, pero funcional. La primera cosa que noté fue el silencio. No era el tipo de calma que encuentras en el campo, sino algo más opresivo, como si todo a mi alrededor estuviera conteniendo el aliento. Por un instante, sentí que algo estaba mal, pero me convencí de que solo era el cansancio del viaje. Una mujer mayor, que se presentó como la encargada, salió a recibirme. Me dio instrucciones simples: trabajar en los cultivos, cuidar de los animales y no hacer preguntas innecesarias. Su mirada era fría, directa, y su voz carecía de cualquier rastro de emoción. No me dio su nombre, pero me bastó con verla para entender que debía seguir las reglas sin discutir. La rutina era dura, pero soportable. Mis días consistían en largas horas bajo el sol, arrancando maleza o alimentando al ganado. Lo extraño era que no parecía haber nadie más trabajando en la granja, a pesar de que era enorme. Nunca vi a otros empleados ni a familiares de la mujer.
Solo estaban ella y un par de hombres mayores que aparecían esporádicamente, siempre con expresiones imperturbables. Era como si evitaran hablar conmigo. Por las noches, cuando regresaba a mi habitación en el ático, escuchaba pasos en el piso inferior. Pensé que eran los otros residentes, pero lo curioso era que nunca los veía durante el día. Comencé a preguntarme si realmente había alguien más viviendo allí. Lo más perturbador era la bodega. Desde mi primer día, me advirtieron que estaba completamente prohibido acercarse a ella. La entrada era una puerta de madera reforzada con cadenas y candados, y estaba situada en la parte trasera de la casa, casi oculta entre las sombras de un viejo roble. Durante mis jornadas de trabajo, pasaba cerca de esa puerta y, aunque intentaba ignorarla, algo en mi interior me hacía mirar. Siempre había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia allí recientemente. También noté un olor extraño, como carne descompuesta mezclada con tierra húmeda, que parecía emanar de las rendijas de la puerta. Una noche, mi curiosidad pudo más que el miedo. Me levanté de la cama cuando todos parecían dormidos y caminé en silencio hacia la parte trasera de la casa. La luna apenas iluminaba el camino, pero eso no me detuvo. Me acerqué a la bodega y, para mi sorpresa, las cadenas estaban sueltas. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Dudé por un momento, pero algo me empujó a mirar adentro. El olor era mucho peor de lo que recordaba, tan fuerte que me provocó náuseas. Bajé los escalones lentamente, con cada paso resonando como un martillazo en mi cabeza. El interior era más amplio de lo que esperaba, un sótano cavernoso excavado directamente en la tierra. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones hechas a mano, palabras y símbolos que no reconocía. Había restos de velas derretidas por todas partes y manchas oscuras en el suelo que no quise examinar demasiado de cerca. En el centro de la habitación había un pozo. No era un pozo común, las piedras que lo formaban estaban agrietadas y cubiertas de una sustancia negra y viscosa que parecía moverse por sí sola. Había un zumbido bajo, casi imperceptible, que venía desde su interior, como si algo respirara en las profundidades. El terror me invadió, pero antes de que pudiera darme la vuelta, escuché un ruido detrás de mí. Subí corriendo las escaleras, pero tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la mirada, vi a la mujer mayor y a los dos hombres de pie junto a la entrada. No dijeron nada. Solo me miraron con una mezcla de decepción y furia. Me levantaron del suelo y, sin violencia, me llevaron de regreso a mi habitación. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pozo y sentía el zumbido dentro de mi cabeza. Al día siguiente, las cosas cambiaron. La mujer y los hombres ya no intentaban disimular. Me seguían a todas partes, observándome sin decir palabra. Comenzaron a cargar cajas hacia la bodega por las noches y, aunque no podía ver lo que llevaban, el olor a carne podrida llenaba el aire cada vez que pasaban cerca de mí. Intenté huir, pero el camino hacia la carretera estaba bloqueado. Uno de los hombres estaba allí siempre, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Estaba atrapado. Lo peor llegó un viernes por la noche. El silencio que había sentido desde mi llegada fue reemplazado por un sonido rítmico, como un tambor lejano. Me asomé por la ventana y vi a varias personas, todas vestidas con túnicas negras, caminando hacia la bodega. Había más de las que podía contar, y no reconocía sus rostros. Eran extraños, venidos de quién sabe dónde, pero todos parecían saber exactamente a dónde ir. Desde mi ventana, los vi formar un círculo alrededor del pozo. Alguien encendió una antorcha, y la luz reveló algo que no esperaba, un animal, un cordero, que estaba siendo llevado al borde del pozo. Lo arrojaron adentro sin ceremonias, y el zumbido en la tierra se volvió más fuerte. Luego escuché un sonido indescriptible, como si algo enorme se moviera en las profundidades, algo con hambre. La tierra tembló ligeramente, y las personas alrededor del pozo empezaron a inclinarse hacia adelante, como si estuvieran rezando. No sé qué era esa cosa, pero no era un dios. No había nada divino en lo que vi esa noche. Era algo primitivo, una criatura que no entendía de fe ni de lealtad, algo que solo existía para devorar lo que le ofrecieran. Y ellos, esas personas, estaban allí para alimentarla.
¿Por qué? Nunca lo supe. Quizás tenían miedo de lo que pasaría si dejaban de hacerlo, o tal vez simplemente estaban obsesionados, atrapados en un ciclo del que no podían escapar. A la mañana siguiente, supe que mi tiempo en la granja había terminado. No me dieron explicaciones ni intentaron detenerme. La mujer mayor me entregó un sobre con dinero y señaló el camino hacia la carretera. Me fui sin decir palabra, pero algo en sus ojos me dijo que sabían que yo no hablaría, que no podía hablar. No había palabras para describir lo que vi. Hasta el día de hoy, evito los lugares rurales, los campos de maíz y los senderos que llevan a ninguna parte. Pero en mis pesadillas, siempre estoy de vuelta en aquel sótano, frente al pozo, escuchando ese zumbido que parece llamarme, recordándome que, aunque logré escapar, algo dentro de mí quedó atrapado allá abajo, alimentando al pozo hambriento. El sendero de la miel negra. Nunca he entendido por qué elegí aquel camino. Había otras rutas más cortas y seguras para llegar a casa, pero ese día algo me impulsó a tomar el desvío por el sendero que atravesaba los bosques de Hollow Creek. Quizá fueron las historias que escuché de niño, los rumores sobre esa zona que decían que, bajo su calma aparente, escondía algo terrible. Aunque no creía en cuentos rurales, siempre sentí que esos árboles guardaban secretos que no estaban destinados a ser descubiertos. El sendero estaba en mal estado, rodeado de vegetación espesa que parecía cerrarse cada vez más. Apenas había avanzado 1 kilómetro cuando noté un aroma dulce en el aire, casi empalagoso, como si alguien hubiera derramado miel por todo el bosque. El olor era tan extraño que me detuve por un momento, intentando encontrar su origen, pero no vi nada fuera de lugar. Continué mi marcha con una sensación extraña, ese tipo de incomodidad que se siente cuando estás seguro de que alguien te está observando, aunque no veas a nadie. Minutos después, mis ojos captaron algo entre los árboles. Era una pequeña construcción, apenas visible por la maraña de ramas y hojas. Parecía una capilla vieja y descuidada, hecha de piedra cubierta de musgo. No recordaba haberla visto antes, y eso me desconcertó. Había recorrido aquel bosque en más de una ocasión, pero aquella edificación era nueva para mí. Algo dentro de mí gritaba que debía alejarme, pero la curiosidad me ganó. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido, y me encontré frente a una puerta de madera, decorada con un símbolo que nunca había visto, un círculo atravesado por líneas que formaban una estrella invertida. La puerta estaba entreabierta. A pesar de la luz del día, el interior era oscuro como un abismo. Sin pensarlo demasiado, empujé la puerta y entré. La primera impresión fue el olor, un aroma aún más dulce que el del exterior, mezclado con algo metálico que me revolvió el estómago. La capilla estaba vacía, o eso pensé al principio. El suelo estaba cubierto con un líquido oscuro, pegajoso al tacto, como si alguien hubiera derramado alquitrán. En el centro, había una figura tallada en madera, una criatura grotesca con alas de murciélago, ojos grandes y cuernos en espiral. No necesitaba ser un experto para saber que esa figura representaba a Belcebú, el señor de las moscas. Fue entonces cuando me percaté de las marcas en las paredes. Había palabras escritas en un idioma que no reconocía, junto con dibujos que parecían representar sacrificios. Todo indicaba que alguien, o un grupo de personas, usaba ese lugar para realizar rituales. El aire dentro de la capilla era opresivo, como si algo invisible pesara sobre mis hombros. Sentí náuseas y me di cuenta de que estaba empezando a hiperventilar. Sabía que debía salir de allí, pero antes de que pudiera moverme, escuché pasos en el exterior. Me congelé. El sonido se acercaba. Rápidamente me escondí detrás de un banco de madera, apenas respirando. Por la rendija entre el banco y el suelo, vi varias figuras entrando al lugar. Estaban vestidos con túnicas negras, y cada uno llevaba una máscara hecha de lo que parecía ser hueso. Sus movimientos eran metódicos, casi coreografiados. Había un aire de devoción en cada paso que daban. En sus manos llevaban jarras de cerámica, de las que emanaba un vapor oscuro. Pude oler el contenido incluso desde mi escondite, algo químico, casi putrefacto, que se mezclaba con la dulzura que ya impregnaba el aire.
Los recién llegados formaron un círculo alrededor de la figura de Belcebú. Uno de ellos, que parecía ser el líder, levantó las manos hacia la estatua y empezó a realizar movimientos lentos y repetitivos. Aunque no entendía las palabras que pronunciaba, su tono grave y profundo se sentía como un martillo golpeando en mi cabeza. No era una oración normal, era un acto de invocación. Los demás comenzaron a imitarlo, sus voces resonando en perfecta sincronía. El ambiente se volvió más pesado, como si el aire estuviera siendo drenado del lugar. Mi mente trataba de racionalizar lo que veía. Tal vez era solo un grupo de fanáticos religiosos, algún culto rural inofensivo que había tomado demasiado en serio sus creencias. Pero entonces vi lo que vertieron en el suelo. Sacaron el contenido de las jarras, un líquido negro y espeso, y lo derramaron alrededor de la estatua. Era la misma sustancia que cubría el piso, y su contacto con el aire pareció intensificar el olor nauseabundo. Luego, uno de ellos sacó algo de una caja que llevaba bajo el brazo. No pude ver bien qué era, pero escuché el sonido de algo cortándose, seguido por un goteo constante. Supuse que era sangre. El líder de la ceremonia colocó el objeto cortado, fuera lo que fuera, frente a la estatua y se inclinó ante ella. Los demás hicieron lo mismo, postrándose en el suelo como si estuvieran ante un rey. De repente, las antorchas que iluminaban el lugar parpadearon, como si un viento invisible las agitara. Fue entonces cuando sucedió algo que no puedo explicar. La figura de madera pareció moverse, solo un poco, lo suficiente como para que mi mente no pudiera negar lo que veía. Era como si los ojos tallados cobraran vida, como si algo dentro de ellos despertara. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí de mi escondite, aprovechando un momento en que las luces se apagaron por completo. Corrí hacia la puerta, sin preocuparme por el ruido que hacía. Apenas crucé el umbral, sentí que algo pesado chocaba contra mi espalda, como si una fuerza invisible intentara detenerme. Me tambaleé, pero seguí corriendo, adentrándome en el bosque sin mirar atrás. Mis piernas se movían automáticamente, impulsadas por un miedo que nunca había experimentado antes. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando finalmente me detuve, estaba en la carretera principal. Me sentía sucio, como si algo se hubiera adherido a mi piel. Miré mis manos y vi que estaban cubiertas con rastros de líquido negro. Intenté limpiarlas con mi camisa, pero la sustancia no desaparecía. No volví a tomar ese sendero ni a acercarme al bosque de Hollow Creek. Pero la historia no termina allí. En los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Encontré marcas en mi puerta, símbolos que se parecían a los que vi en la capilla. Además, ese olor dulce comenzó a aparecer en lugares donde no debería estar, mi auto, mi ropa, incluso el aire de mi casa. Parecía que el bosque me había seguido, como si algo o alguien no quisiera dejarme ir. Intenté hablar con la gente del pueblo, pero nadie quiso escucharme. Cada vez que mencionaba la capilla o lo que vi allí, sus expresiones cambiaban. Algunos simplemente me ignoraban, mientras que otros me lanzaban miradas que no podía descifrar. Fue entonces cuando entendí que lo que sucedía en ese lugar no era un secreto para ellos. Al contrario, parecía que todos eran parte de ello, de una manera u otra. Finalmente, decidí marcharme del pueblo. Vendí mi casa, renuncié a mi trabajo y me mudé tan lejos como pude. Pero incluso ahora, años después, hay noches en las que el aroma a miel negra llena mi habitación y siento la presencia de algo que no puedo ver. A veces pienso que el culto no estaba adorando a Belcebú, sino llamándolo, y que, de alguna manera, el ritual nunca terminó. El último ritual. Nunca olvidaré el día en que todo empezó a ir mal. Estaba lloviendo, no una lluvia suave, sino de esas que se sienten como si el cielo estuviera a punto de partirse en dos. Las gotas golpeaban mi coche mientras conducía por un camino olvidado en las afueras de Greenville, un pueblo tan pequeño que no aparecía en la mayoría de los mapas. Había aceptado la invitación de mi viejo amigo Alan para quedarme en su finca por unos días. Siempre fue un tipo extraño, pero cuando me escribió diciendo que había encontrado una comunidad que le había cambiado la vida, algo en mi interior me dijo que debía ir.
llegué al anochecer. La finca estaba lejos de todo, rodeada de árboles altos y oscuros que parecían cerrar el paso a la luz. Desde el primer momento, algo no me cuadró. Había más coches estacionados de lo que esperaba y las ventanas de la casa estaban cubiertas con gruesas cortinas negras. Cuando Alan me abrió la puerta, parecía diferente. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos, inquietos. Me abrazó como si no nos hubiéramos visto en años, pero su energía era tan intensa que me sentí incómodo al instante. Dentro, el ambiente era pesado. Había varias personas sentadas en círculo en el salón, todos en silencio. Alan me presentó rápidamente como su invitado especial y los demás se limitaron a asentir. Nadie me preguntó mi nombre, ni de dónde venía, ni nada de lo que una persona normal habría hecho. Lo único que se escuchaba era el crujido de la madera bajo mis pies. Alan me condujo a una habitación en el piso superior. Descansa esta noche. Mañana conocerás todo. Va a ser especial, me dijo antes de cerrar la puerta. Sus palabras no me tranquilizaron. Tampoco ayudó que la cerradura de mi puerta estuviera rota y no pudiera cerrarla por dentro. Esa noche no pude dormir. La finca parecía viva de una manera que no podía explicar. Había un constante vaivén de pasos por los pasillos, pero cada vez que abría la puerta para mirar, no había nadie. Me convencí de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Alan siempre había sido raro, y tal vez esta comunidad suya no era más que un grupo de entusiastas de algún extraño pasatiempo. A la mañana siguiente, las cosas solo se volvieron más extrañas. Alan me despertó temprano y me llevó al comedor. Había una mesa larga cubierta con un mantel blanco y comida que parecía preparada para una celebración. Sin embargo, nadie comía. Todos se limitaban a sentarse y observar. La mujer al frente del grupo, que Alan presentó como Madre Esther, comenzó a hablar en un tono pausado, casi hipnótico. Hablaba de redención, de liberarse del peso del mundo, de un nuevo comienzo. Su mirada era profunda, casi penetrante, y sentí que se dirigía a mí, incluso cuando no lo hacía. Había algo en su presencia que hacía imposible apartar la vista. Ese día, Alan insistió en que participara en sus actividades diarias. Me llevaron al bosque cercano, donde el grupo se reunía en un claro. Allí, formaban círculos y cantaban en un idioma que no reconocía. Había una especie de fervor en ellos, una devoción que era perturbadora. Cada vez que alguien terminaba de cantar, los demás lo abrazaban como si hubieran logrado algo grandioso. Me quedé al margen, observando. Alan se acercó y me susurró que pronto entendería el significado de todo esto, que solo tenía que abrir mi corazón. Cuando cayó la noche, fue cuando las cosas realmente se salieron de control. Alan vino a buscarme a mi habitación. Me dijo que esa noche sería el ritual más importante de mi vida. Trató de tranquilizarme, pero no lo logró. Me llevaron al claro en el bosque, ahora iluminado por antorchas. Había un altar improvisado en el centro, y Madre Esther estaba allí, sosteniendo un libro de aspecto antiguo, con páginas desgastadas y símbolos que no podía descifrar. Me colocaron en el centro del círculo. Quise protestar, pero Alan me apretó el hombro con fuerza y me susurró al oído: confía en el proceso. Esto es para tu bien. Mi instinto me decía que corriera, pero estaba rodeado de docenas de personas, todas con esa mirada fija e inquietante. Madre Esther comenzó a leer del libro en un idioma que no entendía, y los demás repitieron sus palabras como un eco sin vida. De repente, alguien apareció detrás de mí y me cubrió los ojos con una tela negra. Sentí cómo ataban mis muñecas con fuerza, como si temieran que intentara escapar. Mi respiración se aceleró. Podía escuchar los cantos cada vez más altos, casi como un grito colectivo. Algo se movía bajo mis pies, como si el suelo mismo estuviera cediendo. Y entonces, lo sentí, un calor que venía del suelo, como si algo estuviera ascendiendo desde las profundidades. Sabía que estaba en peligro, pero no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Intenté hablar, gritar, pero mi voz fue ahogada por el ruido de los cánticos y los tambores. Luego, sentí que me empujaban hacia el suelo. Alguien me sujetó con fuerza, y aunque no podía ver, sentí la presión de sus manos clavándose en mis hombros.
Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora, buscando una salida, pero no podía moverme. No sé cuánto tiempo pasó. Todo era un torbellino de sonidos, olores y una sensación de desesperación que crecía dentro de mí. En un momento, la presión sobre mis hombros desapareció y sentí que alguien me levantaba. La tela sobre mis ojos fue retirada y lo que vi me heló por completo. Madre Esther sostenía un cuchillo y sus ojos brillaban con una intensidad que no era natural. Ella no estaba mirando a mí, estaba mirando a algo detrás de mí, algo que no podía ver, pero cuya presencia era innegable. Fue entonces cuando mi instinto de supervivencia tomó el control. No sé cómo, pero logré zafarme de las cuerdas en mis muñecas. Empujé a Alan, que parecía aturdido por mi reacción, y corrí hacia el bosque. Podía escuchar el caos detrás de mí, gritos, pasos que me perseguían, pero no me detuve. Mi única meta era salir de ese maldito lugar. No importaba si me caía, si me lastimaba, solo tenía que seguir corriendo. Finalmente, llegué al borde de una carretera. No había coches, pero seguí corriendo por el asfalto hasta que vi las luces de una casa en la distancia. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando por ayuda. Una familia me abrió y, al ver mi estado, no dudaron en llamar a la policía. Les conté lo que había sucedido, pero ni siquiera yo podía explicarlo bien. Todo era un caos en mi mente, una maraña de imágenes y sensaciones que apenas podía procesar. Cuando la policía llegó a la finca de Alan, no encontraron nada. La casa estaba vacía, como si nadie hubiera vivido allí en años. No había altar en el bosque, ni señales del grupo. Alan y los demás habían desaparecido sin dejar rastro. Hasta hoy, me pregunto si realmente escapé o si, de alguna manera, todavía estoy atrapado en su juego. Hay noches en las que cierro los ojos y siento que esos cánticos aún me persiguen. Las cenizas del círculo. Hay algo extraño en el silencio de un pueblo cuando cae la noche. Es un silencio que no debería existir, un vacío tan perfecto que parece fabricado, como si algo o alguien hubiera apagado deliberadamente cada ruido, cada susurro de vida. Eso fue lo que me atrapó en Ashford. Al principio, pensé que era solo un rincón olvidado de algún mapa, un pueblo rural más, perdido entre montañas y campos interminables. Pero ahora sé que no era un lugar común. Ashford era una trampa, un abismo que devoraba a quienes se acercaban demasiado. Llegué a Ashford por accidente, un error de cálculo en mi viaje hacia el norte. Mi intención era evitar los pueblos pequeños y continuar directo hacia la ciudad, pero mi coche decidió otra cosa. El motor empezó a fallar en medio de una carretera vacía, y lo único que encontré en kilómetros fue un desvío con un letrero oxidado que señalaba hacia Ashford. Estaba cansado, y no tenía más remedio que buscar ayuda allí. No sabía que ese pequeño giro iba a cambiarlo todo. El pueblo parecía detenido en el tiempo, con casas antiguas de madera que crujían bajo el peso de los años y un aire estancado que parecía inmóvil, como si el viento evitara soplar allí. No había tiendas, ni gasolineras, ni nada que indicara que la gente vivía una vida normal. Sin embargo, vi personas. Caminaban lentamente por las calles polvorientas, con pasos tranquilos y expresiones tan serenas que resultaban inquietantes. Parecían tener todas las respuestas y al mismo tiempo ningún interés en compartirlas. Me acerqué al primer hombre que vi, un anciano alto con sombrero de paja, para preguntarle por un mecánico. Su rostro era inexpresivo, casi vacío, pero señaló hacia el centro del pueblo antes de darme la espalda y seguir su camino. Caminé hasta allí y encontré un pequeño taller con un cartel medio caído que decía Servicio de Autos, Johnson. Era una mujer. Su mirada era fija, penetrante, como si pudiera ver algo dentro de mí que ni yo mismo conocía. No se movía ni apartaba la vista, y su presencia me resultó tan perturbadora que decidí alejarme. Necesitaba encontrar otra manera de arreglar mi coche y salir de allí cuanto antes. Mientras vagaba por las calles, mi instinto me decía que algo no estaba bien. Había un patrón en la forma en que las personas se movían, como si todas supieran exactamente dónde estar y a qué hora. No se cruzaban entre ellas, no hablaban ni mostraban emoción alguna.
Era como si todo el pueblo estuviera siguiendo un guión que yo no entendía. Cuando cayó la noche, el silencio se volvió insoportable. No había grillos, ni el sonido del viento rozando las ramas, ni siquiera el crujido de las viejas estructuras del pueblo. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Decidí buscar refugio en una pequeña posada que encontré cerca del centro. Era un edificio lúgubre, con una fachada desgastada y ventanas que parecían más negras que el mismo cielo nocturno. No había nadie en la recepción, pero encontré una llave sobre el mostrador con el número 7 grabado en una placa metálica. Supuse que era para mí. La habitación era simple, una cama de madera, una lámpara de mesa y un armario que parecía no haber sido abierto en años. Me acosté con la intención de descansar y esperar al amanecer para solucionar mi problema. Pero el sueño no llegó. Había algo en el ambiente que me mantenía alerta, una sensación constante de que no estaba solo, de que ese silencio que lo invadía todo no era natural. A medianoche, lo escuché. Era un sonido rítmico, como un tambor, que venía desde fuera. Me levanté y miré por la ventana. Lo que vi me paralizó. Un grupo de personas caminaba en fila, llevando antorchas encendidas. Se dirigían hacia las afueras del pueblo, hacia un sendero que desaparecía entre los árboles. No parecían apresurados, pero sus pasos eran uniformes, casi mecánicos. Sabía que lo más sensato era quedarme en mi habitación, pero algo más fuerte que el miedo me empujó a seguirlos. Me puse la chaqueta, apagué la luz y salí. Manteniéndome a una distancia prudente, lo seguí a través del bosque. Las antorchas eran mi única guía en la oscuridad y los tambores se hacían más fuertes con cada paso. Después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro. Allí, en el centro, había un círculo de piedras negras, rodeado por árboles tan altos que ocultaban el cielo. Dentro del círculo, había un altar hecho de roca, cubierto de lo que parecía ser ceniza. Alrededor del altar, las personas se agruparon en silencio, formando un semicírculo perfecto. De pronto, el tambor se detuvo y el silencio volvió a apoderarse de todo. Entonces, alguien salió de entre los árboles. Era una figura alta, vestida con una túnica oscura que brillaba débilmente bajo la luz de las antorchas. En su cabeza llevaba una máscara tallada en madera, que representaba una cara grotesca con cuernos y ojos alargados. Aunque estaba demasiado lejos para ver sus rasgos, su presencia era imponente, casi opresiva. El líder del grupo se acercó al altar y levantó las manos. El círculo se llenó de movimiento mientras los demás inclinaban la cabeza, como si estuvieran en profunda devoción. Fue entonces cuando trajeron a alguien más. 2 hombres arrastraron a un tercer individuo hasta el centro del círculo. Estaba atado y parecía inconsciente. Lo colocaron sobre el altar y la figura enmascarada alzó un cuchillo largo y delgado que brilló bajo el fuego de las antorchas. No pude mirar más. Algo dentro de mí me decía que si me descubrían, no saldría de ese bosque. Me retiré lentamente, tratando de no hacer ruido, y corrí hacia el pueblo lo más rápido que pude. Mi mente estaba en caos. No podía procesar lo que acababa de presenciar, pero sabía que tenía que salir de Ashford cuanto antes. Al llegar a la posada, tomé mis cosas y me dirigí hacia mi coche. Aunque el motor seguía sin funcionar, decidí intentar arreglarlo yo mismo. Mientras trabajaba, escuché pasos acercándose. Levanté la cabeza y vi a varias personas caminando hacia mí. Sus rostros eran inexpresivos y aunque no llevaban antorchas ni túnicas, su mera presencia era suficiente para hacerme temblar. Intenté mantener la calma, fingiendo que no los veía, pero cada vez estaban más cerca. Cuando finalmente logré encender el motor, no miré atrás. Conduje por la carretera lo más rápido que pude, sin importarme el estado del coche ni la oscuridad que me rodeaba. No me detuve hasta que vi las luces de la ciudad en el horizonte. Desde entonces, no he vuelto a Ashford, pero lo que vi esa noche me persigue. A veces, en mis sueños, escucho los tambores y veo la figura enmascarada alzando el cuchillo. Me pregunto cuántos más han sido atraídos hacia ese pueblo, cuántos más han caminado por el bosque sin saber lo que les esperaba. Y lo que más me aterra es que, para el resto del mundo, Ashford sigue siendo solo un punto en el mapa, un lugar que nadie cuestiona, un silencio que nadie escucha.
Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.